Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. En el sector conocido como Guayaquil Chiquito, en Santo Domingo, un ataque de sicarios fue captado por una cámara de seguridad. Producto del atentado criminal, 4 personas resultaron heridas, 2 murieron camino a una casa de salud. Muchos de los ataques criminales parecen sacados de un guión de una película de acción. Hasta el sector conocido como Guayaquil Chiquito, al norte de la ciudad de Santo Domingo, llegaron varios sujetos a bordo de un vehículo portando armas largas y cortas. Los criminales dispararon en contra de varios amigos y familiares que se encontraban libando afuera de una vivienda. 4 personas encapuchadas han bajado de una camioneta y han procedido a abrir fuego en contra de la humanidad de algunas personas que se habían encontrado aquí. Los amigos intentaron escapar, pero las balas alcanzaron a 4 personas, 3 de sexo masculino y una mujer. Esta última buscó correr con un bebé en brazos, pero cayó producto de las heridas. Los pistoleros, tras cumplir con el encargo, salieron del sitio. Vecinos y familiares de los heridos los llevaron por cuenta propia hasta una casa de salud. Tenemos hecho el levantamiento ya de 50 indicios balísticos, entre ellos 35, 223 que corresponde a arma larga, posiblemente fusil, y 15 calibre 9 milímetros, esto es de pistola. Por la gravedad de las heridas, 2 personas llegaron al hospital sin signos vitales. Los médicos solo confirmaron que se fueron de este mundo terrenal. Entre las víctimas mortales, la mujer que protegió con su cuerpo a su pequeño hijo y un hombre. Este ataque criminal respondería a una disputa de grupos delictivos organizados. La policía descartó que se trate de un hecho relacionado con delincuencia común. Realizamos algunos allanamientos. Obtuvimos la aprehensión de 3 ciudadanos, los mismos que presumiblemente serían los responsables de estos hechos lamentables. De las 4 personas que fueron afectadas en el ataque criminal, una registra antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Informó Iván Casamen. Un joven de apenas 24 años de edad fue asesinado mientras merendaba en un comedor situado en el bloque 3 de la cooperativa Unión de Bananeros, en el sur de Guayaquil. Fue en esta esquina donde cayó herido de gravedad. Segundos antes, Luis Fernando Q, de tan solo 24 años de edad, llegó hasta este local de comidas ubicado en plena vereda en el bloque 3 de la cooperativa Unión de Bananeros. Ocupó esa silla y esperaba recibir su pedido. Sin embargo, en esos instantes pasó un desconocido con arma en mano. Moradores indican que en esos instantes un ciudadano con una capucha se había acercado y había realizado varias detonaciones con un arma de fuego. Testigos del suceso intentaron ayudar a la víctima, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los disparos en su contra le quitaron la vida en cuestión de segundos. Pudimos verificar que el ciudadano tiene 2 antecedentes judiciales, uno por tenencia ilegal de arma de fuego y otro por lesiones de un accidente de tránsito. El Guasmo Sur es uno de los sectores donde se registra un incremento en cuanto a cifras de muertes violentas en relación al año anterior. La policía, por su parte, asegura que procuran contrarrestar las acciones con operativos en diferentes sectores. Los operativos han dado resultados porque en lo que va del año tenemos 26 armas de fuego decomisadas, de diferencia de las 16 del año anterior. También tenemos 437 armas blancas decomisadas, a diferencia del año anterior, que fueron 130. El decomiso de ese gran número de armas ha permitido evitar el cometimiento de otros hechos violentos que pasarían a incrementar las estadísticas negativas en cuanto al crimen en ese sector, informó José Morales. En el sur de Quito, la policía encontró una bodega clandestina donde guardaban artículos robados. 2 personas fueron detenidas, quienes serían integrantes de una banda dedicada al robo de domicilios y vehículos.
El operativo inició tras el robo a un domicilio ubicado en la parroquia de Tumbaco. 4 sujetos ingresaron a una vivienda donde sometieron a los ocupantes y se llevaron televisores, computadoras, entre otros artículos electrónicos. Ingresan a un domicilio con armas de fuego y proceden a maniatarles a los propietarios del inmueble. Cuando los afectados se recuperaron del susto, se percataron que el vehículo no estaba, es decir, fue un robo en combo. La policía en flagrancia y con apoyo de agentes investigativos siguieron la ruta que tomaron los pillos y llegaron al sur de Quito. Este es el segundo caso que tenemos en un mes. El primer caso que se dio igual de una banda, al siguiente día todos los detenidos fueron dados medidas cautelares y lastimosamente por esa falta de coordinación, por esa fortaleza que deberíamos tener nosotros en el momento del juzgamiento, estas bandas salen y esto se convierte en un círculo vicioso. A uno de los implicados en el robo lo encontraron en esta vivienda ubicada en el sector de Guamaní. Era utilizada como bodega donde guardaban los artículos robados, entre las evidencias plasmas, monitores, parlantes, accesorios, llaves de vehículos, incluso un arma de fuego. Aquí es donde se almacenaba todo lo que robaban. Pero entre los propios policías causó asombro entre los artículos un aparato que bloquea la señal de los teléfonos celulares, incluso el rastreo satelital de los carros, es decir, con toda la seguridad del caso cometían los atracos a sabiendas que nadie podía pedir auxilio. Estos diminuidores de señal son utilizados por los delincuentes justamente para impedir que los propietarios de los vehículos o la gente que vive en estos conjuntos se pueda comunicar con la policía y la policía pueda actuar de manera inmediata. Además, en el sitio funcionaba una especie de discoteca clandestina. En el allanamiento encontraron jabas de cerveza, botellas de licor, cigarrillos y aproximadamente $4,000 en billetes falsos. Ya tenemos identificados algunas organizaciones que están operando en el distrito Tumbaco. El trabajo policial dejó la recuperación de 2 carros robados, igual número de detenidos y gran cantidad de evidencias de los robos en los que habrían participado los supuestos integrantes de la banda delictiva. En Quito informó Iván Casamen. Cada vez son más los niños reclutados por las bandas delincuenciales para cometer delitos. ¿En qué provincias se registran la mayoría de casos? Les contamos más adelante. La Cancillería informó que 7 ecuatorianos resultaron heridos producto de un fatal accidente de tránsito en Panamá, donde murieron unas 39 personas que cruzaron la selva de Darién. Los migrantes pretendían llegar a los Estados Unidos. El objetivo era llegar a los Estados Unidos, pero en el trayecto los sorprendió la muerte. Así quedó el bus, completamente destrozado, reducido a chatarra. Es el que llevaba a unos 66 migrantes. Ocurrió en la provincia de Chiriquí, en Panamá. El pesado vehículo cayó a una pendiente para luego dar sobre otra carretera. Pretendía transportarlos hasta un punto fronterizo con Costa Rica para que puedan cruzar. Que estaba transportando a migrantes que habían cruzado la selva del Darién por Colombia. Aparentemente el chofer que hacía la ruta hacia la frontera no conocía el camino y se desvió, y luego al dar una curva y regresar al camino principal, aparentemente perdió los frenos y esto provocó de que tenga un choque en la calzada, se peguen con una piedra y luego el volcamiento con las personas en su interior. La cifra de víctimas mortales asciende a 39, según recogen medios internacionales. La Embajada de Ecuador en Panamá informó a través de su cuenta de Twitter que están en contacto directo con las autoridades migratorias para conocer sobre el estado de salud de 22 compatriotas que se encontraban en ese autobús. Se sabe que 7 resultaron heridos, del resto se investiga. No sabemos cuántos han fallecido o cuántos están graves. Desde la madrugada, voluntarios de la Cruz Roja panameña brindaron atención de primeros auxilios a los heridos. Realizaron traslados en las unidades de socorro hacia los hospitales de la ciudad de David. Esta sería una de las mayores tragedias migratorias en ese país, que sirve de puente para que migrantes lleguen a Norteamérica. Informó Marilyn Jaramillo. Sobre este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó un centro de atención telefónica para brindar información y asistencia a quienes buscan a sus familiares. Atención al 023-933-520 o línea directa al WhatsApp al 099 50 52 75 6.
Ahora les contamos que sujetos se movilizaban en una motocicleta y dispararon contra varios locales comerciales ubicados en el sector de la Armenia 2, esto al suroriente de Quito. Los perjudicados afirman que se trataría de una amenaza de extorsión. El hecho fue captado por cámaras de seguridad cuando eran exactamente las 2 de la madrugada con 41 minutos. En la escena aparecen 2 hombres en una motocicleta. Uno de ellos, con un arma de fuego en mano, dispara contra 2 locales comerciales y huyen del lugar. Puede ver los casquillos y también puede ver que el dueño del local no puede salir porque está amenazado. Él teme por su vida corre peligro. El ataque armado se registró en una zona comercial del sector de la Armenia 2 al suroriente de Quito. Las evidencias permanecen en el sitio y los locales afectados no abrieron sus puertas por temor. Según testimonios, se trataría de una advertencia de bandas dedicadas a las famosas extorsiones. Seguramente están atemorizando para luego venirnos a pedir vacunas y la gente estamos desesperados porque somos dueños de locales aquí en la Armenia 2. Los impactos de bala aún son visibles desde el exterior de uno de los negocios en la Puerta Lanford y en una ventana. Los comerciantes sienten desconfianza pues ahora trabajan con la amenaza constante de la delincuencia, pues no saben si van a volver para hacer de las suyas. Y la forma de amedrentar es con las pistolas, con los panfletos, con todo lo que ellos pueden, porque no hay quien nos ayude, no hay autoridad, no hay la policía. En este sector ha ido escalando la inseguridad. El pasado mes de enero, antisociales detonaron 2 cajeros automáticos. Un joven fue apuñalado cuando regresaba del trabajo. Roban conjuntos habitacionales y la lista sigue aumentando. Aquí roban en motos, roban a pie, roban a niños. Prohibido andar en las noches. Está usted almorzando bien en los sicariatos. Esto ya está convirtiéndose en un pueblo de nada. Consideran que hay deficiencias por parte de la Policía Nacional cuando se comunican por alguna emergencia. Somos aproximadamente casi 15.000 habitantes solo en esta zona. Entonces, 2 patrulleros para una zona tan extensa realmente no abastece. Patrullajes preventivos y controles en las vías son otras de las demandas, informó Priscila Cadena. Más de 20 personas fueron desalojadas de las laderas de las quebradas en el sector de Quitumbe, al sur de Quito, tras un operativo antidelincuencial y de rescate de espacios públicos ejecutado por la policía y las entidades de control municipal. Con un verdadero campamento se encontraron miembros policiales y municipales durante un operativo antidelincuencial y de rescate del espacio público ejecutado en la quebrada que colinda con el terminal terrestre de Quitumbe y condominios habitacionales en el sur de la capital. Cerca de 8 artesanales covachas se construyeron en este espacio que personas en situación de calle junto a sus mascotas habían convertido en su vivienda. Bueno, se tiene un estimado de 20 a 30 ciudadanos, los cuales se presume que ya tienen sus meses aquí habitando y es por eso que el clamor ciudadano nos ha estado siempre pidiendo que nosotros articulemos con las entidades públicas de seguridad ciudadana y es por eso que Policía Nacional ha liderado para intervenir en este lugar y recuperarlos. Constantes denuncias ciudadanas llevaron a las autoridades a intervenir las laderas de este caudal que se habían convertido en un espacio de inseguridad. Gran cantidad de llantas, palos e incluso bloques colocados como trincheras rodeaban este sitio en el que se presume habitaron por más de un año en precarias condiciones. El objetivo principal de Policía Nacional es identificar a estas personas que intimidan o amedrentan a nuestros buenos ciudadanos que circulan y disfrutan de estos buenos espacios públicos. Esta invasión incluso restringió que ciudadanos puedan hacer uso del parque que se encuentra en la parte alta a menos de 2 minutos de ascenso por Chaquiñanes, mismo que se encuentra deteriorado por la falta de mantenimiento. En este marco, desde la policía se hizo un llamado al municipio de Quito para rescatar estos espacios de recreación y evitar que vuelvan a ser tomados. Justamente se ha indicado a la administración del distrito Quitumbe a fin de que nosotros como Policía Nacional se le entrega ya recuperar este espacio público y ellos también cumplan con su responsabilidad de dar la seguridad que corresponde a los parques y jardines. Las personas desalojadas fueron atendidas por personal del Patronato San José. Pues la idea es que ellos acepten a través de voluntariedad nuestros servicios donde nosotros podemos darle un tema de alimentación, un tema de pernoctación, un tema de cumplimiento de actividades lúdicas
para que de esa manera logramos reducir el tema de tiempo de callejización. De igual forma, las mascotas que se hallaron habitando en este lugar serán atendidas. Cumple Urbanimal, cumple con esa función también de esterilizar a los animalitos, considerando que el animalito, el habitante de calle lo considera como un miembro de su familia y de hecho es la única familia que ellos tienen. Este operativo se suma a los realizados en las laderas del río Machángar en el centro de Quito. Según las autoridades, un trabajo que se incrementará en otros puntos. Informó Adriana Rojas. Dosis de marihuana, pasta base de cocaína y 15 tacos de dinamita decomisó la policía al norte de Quito. Los uniformados indicaron que los explosivos estaban listos para ser detonados. ¿Cuál era el objetivo de los explosivos? Es lo que investiga la Policía Nacional. En Carcelén Bajo, al norte de Quito, se decomisó varios tacos de dinamita. Lo que nos llama la atención en este momento es que estos 15 tacos de dinamita prácticamente se encuentran cebados, listos para detonar. Es decir, tienen el explosivo, tienen el cordón detonante y tienen la cápsula. Teniendo un rango de acción de 3 a 5 metros con la onda explosiva en lugares cerrados, y en lugares abiertos hasta 7 metros. Los artefactos eran de fabricación peruana y ecuatoriana. Tenían una mecha de seguridad de unos 50 centímetros, explica la policía, que les daría a quienes iban a hacer uso de los detonantes suficiente tiempo. Teniendo unos 1 minuto y medio más o menos de seguridad de tiempo desde que se prende hasta su detonación. Por este caso hay un detenido, un ciudadano de nacionalidad venezolana, que al notar la presencia de los gendarmes intentó darse a la fuga. Otras evidencias también encontraron. Alrededor de 2.300 dosis de marihuana y 1.960 dosis de pasta de cocaína. Los explosivos no se comercializan libremente, son de uso exclusivo, pero llama la atención la facilidad con la que las bandas delictivas los consiguen. Los uniformados indagan cuál sería el destino y el posible lugar de acopio. Informó Marilyn Jaramillo. Se han incrementado los casos de influenza en Guayaquil debido a las lluvias y cambios de clima. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Los detalles en breve. Un hombre de 65 años de edad intentó suicidarse saltando del puente nuevo del río Chiche. La intervención oportuna de un agente policial evitó que el potencial suicida cumpla con sus intenciones. Es el primer caso reportado en lo que vamos del 2023 en el sector del Chiche. Un ángel de la guarda se le apareció al presunto suicida, un hombre de 65 años de edad. El agente motorizado de la policía, cuando fue alertado de la novedad, no dudó en salir al sitio y cuando llegó, vio a la persona parada al filo del abismo. El momento de nuestra llegada, el señor empezó ya con un nerviosismo y sujeto las manos en la baranda y ya tratando de pasar pues el paso para caer ya en precipitación. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó sigilosamente, verbalizó con el potencial suicida y poco a poco logró convencerlo a que desista de sus intenciones. Lo que nos manifestó que la decisión que él tomaba era porque vivía solo en casa, no tenía familias y había tenido unos problemas tanto económicos como sentimentales igual. Cuando lo vio más tranquilo, lo abrazó y le hizo sentir que no todo en la vida está perdido, que a pesar de las adversidades, los problemas terrenales tienen solución. ¿De pronto no estaba con aliento algún tipo de licor? No, de lo que se pudo observar en el momento de sujetarle al ciudadano se encontraba totalmente consciente de la decisión que iba a tomar. El comandante del Distrito Metropolitano de Quito, general Víctor Herrera, reveló que en enero se reportaron 8 suicidios en la capital, todos en área privada, que la campaña policial para prevenir que una persona se autoelimine está en marcha. Y el primer resultado lo registraron en el puente del río Chiche. Está ya en la capacidad de tener y responder a estas alertas tempranas, en el sentido de que el policía tenga ya la capacitación para saber cómo abordar a esa persona y evitar que esta persona ejecute el suicidio. Esperan bajar las cifras que en el 2022 superó a las muertes violentas. En Quito informó Iván Casamen. Un hombre fue detenido al sur de Quito. En su poder se halló plantas medicinales y restos de especies animales que se encuentran amenazadas. La policía explicó para qué eran utilizadas.
Unidades de inteligencia ambiental de la Policía Nacional localizaron al hombre en la terminal terrestre de Quitumbe. Llevaba una mochila. Decidieron buscar allí y efectivamente encontraron evidencia del ilícito. Vaya sorpresa la que se llevaron. Había una cabeza de venado, una boa constrictor en pedazos, otra boa en medio de un frasco con líquido, plumas, bejucos y otras hojas de plantas amazónicas. ¿Qué hacía con ellas? Era la pregunta. Estos elementos son, como les dije anteriormente, muy utilizados por fines esotéricos y por la medicina ancestral. Y también para la creación de artesanías que supuestamente les protege de la brujería. Los creyentes de aquellas prácticas eran su mercado. Efectivamente, el ciudadano los adquiría en la Amazonía ecuatoriana y las comercializaba aquí en la capital. Se desconoce durante cuánto tiempo se hacía este tipo de comercialización, que además se ofertaba por redes sociales. El Código Orgánico Integral Penal establece que los delitos contra la flora y fauna silvestre se sancionan con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El caso al momento es investigado. Informó Marilyn Jaramillo. 2 policías fueron heridos de bala durante el operativo de seguridad por la liberación de alias Junior, líder de una organización delictiva. Se informó que los uniformados fueron atacados por varios delincuentes a bordo de un auto, kilómetros más adelante del Centro de Privación Regional. En bomba la ley, en bomba. Junior Roldán, alias JR, recuperó la libertad a las 19 horas con 40 minutos del martes del Centro de Privación Regional 8, ubicado en el kilómetro 17 de la vía a Daule, en las afueras de Guayaquil. Para evitar inconvenientes, la Policía Nacional articuló un operativo de resguardo, el mismo que no arrojó los resultados esperados. Unos 300 metros adelante del control policial percatan a estos vehículos sospechosos, el mismo que se trasladaba con 5 ocupantes, quienes realizaban disparos en contra de los vehículos policiales que se encontraban en persecución de los mismos. Esta es una de las camionetas policiales que fueron alcanzadas por los proyectiles. En este vehículo, los delincuentes dispararon directamente al conductor, quien forma parte de los heridos. Existen 2 miembros de la policía que se encuentran heridos. Uno de ellos tiene una herida a nivel del brazo y otro tiene una herida a nivel de la mano izquierda. La persecución inició en el kilómetro 20 de la vía a Daule y finalizó 15 minutos después en la comuna Petrillo. Aquí en Petrillo, en la primavera, está pasando mucha desgracia. Los disparos sí escuché como unos 10, 12 tiros. De los 5 atacantes a bordo del auto, uno fue detenido en posesión de 2 armas largas y municiones. Se encuentran un fusil calibre 2.23, una cartuchera calibre 16, 14 cartuchos 3.08, 27 cartuchos 2.23. Alias Junior estuvo detenido cerca de 14 años por el delito de asesinato, hasta que en abril del 2022 recibió un habeas corpus con el que el 15 de diciembre fue puesto en libertad, la cual solo le duró minutos, pues nuevamente fue detenido junto con 36 personas más por el delito de tráfico de armas. Hasta que este 14 de febrero, una jueza le concedió nuevamente la libertad, con la que hoy en día se encuentra en las calles. El hombre detenido la noche del martes sería integrante de una estructura delictiva y, aparentemente junto a sus compinches, intentó protagonizar algún tipo de ataque contra JR. Informó Jorge Salazar. Varias armas de fuego que portaban los custodios de alias Junior en una redada tenían licencia por una empresa de seguridad, organización que ahora enfrenta una sanción por parte de las Fuerzas Armadas. Lo que se descubrió el pasado 15 de diciembre, cuando alias Junior se trasladaba junto a 30 personas fuertemente armadas por la vía a Salitre, encendió las alertas de la Policía Nacional, puesto que según manifestó días después el comandante general de la policía, Fausto Salinas, los escoltas de Junior tenían licencia para portar armas por una empresa de seguridad. La Dirección de Control y Supervisión de Organizaciones de Seguridad Privada de la Institución del Orden en Guayas especificó: las armas de los guardias, estoy hablando de las armas de los guardias, que eran 4 pistolas y una subametralladora con silenciador. Esas 4 pistolas y la subametralladora tenían permiso.
Y de ahí esas ingresaron a pericia de criminalística, pasaron a orden judicial. Del lado de las Fuerzas Armadas, sostienen que dicha empresa domiciliada en Guayaquil enfrenta una suspensión de operaciones por 1 año. La empresa de seguridad involucrada estaba dando con contrato seguridad a una tercera persona que se encontraba dentro de este grupo, no específicamente al señor JR. Por eso es que la sanción administrativa hacia esa empresa de seguridad está dentro de los procesos y sí va a ser sancionada. En Guayaquil están registradas más de 170 empresas de seguridad, con sucursales y matrices. Las autoridades indican que se realizan inspecciones periódicas para evitar que ese armamento se desvíe. Las compañías de seguridad tienen que hacer un reporte semestral. En los primeros días de enero y los primeros días de julio. Detallan cuántas armas tienen, cuántos guardias tienen. Ahí se ha topado con compañías que los guardias todavía no están incapacitados. Lo que tenemos como novedades son los permisos que van caducando y las empresas se demoran en renovar los permisos de las armas. En marzo se destruirán 812 armas de fuego pertenecientes a Guayas, informó Adriana Peralta. Cada vez son más los niños reclutados por las bandas delincuenciales para cometer delitos. ¿En qué provincias se registran la mayoría de casos? Les contamos en breve. Además, se han incrementado los casos de influenza en Guayaquil debido a las lluvias y cambios de clima. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Les contamos aquí. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Cada vez son más los niños reclutados por las bandas delincuenciales para cometer delitos, hechos que se visibilizan más en Guayas y Esmeraldas. Organizaciones en defensa de la niñez aseguran que los índices de reclutamiento de menores de edad para sicariato y otros delitos van en aumento en el país. Es que cada vez son más pequeños los niños y adolescentes que son captados. O sea, vimos en el video y se trataría de un niño de 11 años, pero también se conoce de casos de niños de 8, 9 años que ya empiezan de campaneros, empiezan a llevar una bolsita de aquí para allá, hasta que ya eventualmente aprenden a usar un arma. Lo que las organizaciones palpan en territorio coincide con las estadísticas que reporta el Ministerio del Interior. Cuando tuvimos el estado de excepción en las provincias de Guayas, Santo Domingo y Esmeraldas, más de 73 menores de edad fueron aprendidos en allanamientos, muchos de ellos que ya tenían historial en temas de sicariato. Y es que ni en las escuelas estarían seguros. Que en los espacios de recreo, donde la infraestructura de la escuela, del colegio, no está tan asegurada, hay espacios donde se acercan con caramelos, por ejemplo, con ellos. Algo que les obliga a abandonar su educación. Que muchos padres, madres, cuidadores, por temor, han decidido mover de las ciudades o de los barrios donde viven los chicos, moverlos hacia otras comunidades. Esta migración se está dando por temor a que puedan ser reclutados. Es una situación grave que se agudiza más en las provincias de Guayas y Esmeraldas. En esta última es donde se reportó un asesinato a un policía. Los implicados, un menor de 13 años, otro de 11 y un adulto. ¿Qué dice la ley respecto a esto? A partir de los 12 años, la sanción puede ser de 4 a 8 años de internamiento institucional, que equivale a la privación de libertad. En el caso de los niños son inimputables. Básicamente ellos no tienen responsabilidad penal. Para las autoridades la solución es endurecer las sanciones. Nosotros ya propusimos esto a la Asamblea Nacional para que los menores de edad que están involucrados en hechos delictivos como los que estamos viendo, el sicariato, no gocen de las mismas garantías que un menor de edad común y corriente. Algo que lo refuta el especialista en Derecho Penal Juvenil Pablo Coloma. Y ellos están actuando como víctimas de un adulto que los buscó, los captó, les ofreció cosas. Preocupa es que no escuchemos la formulación de políticas públicas de prevención de la delincuencia juvenil. La Asamblea Nacional aprobó el mes pasado una ley para sancionar a quienes reclutan a los menores para hechos delictivos. El texto ya fue observado por el Ejecutivo y ahora falta que el Legislativo lo analice para que entre en vigencia, informó Valeria Navarro.
En otro tema, por las lluvias, cambios en el clima y otros factores, se han incrementado los casos de influenza en Guayaquil. Conozca cuáles son los síntomas de esta enfermedad en la siguiente nota. La mayoría de los casos se dan a conocer en los centros médicos del Ministerio de Salud Pública en distintos barrios populares de Guayaquil, con pacientes que aparecen con síntomas de influenza estacional. Entre los más afectados están adultos mayores, jóvenes y los más vulnerables, los niños. En el Hospital Francisco de Casa Bustamante encontramos a padres que contaron cómo les afectó a sus pequeños. Pensamos que era normal porque prácticamente los síntomas, la garganta, la amigdalitis, él es normal, pero ya vino la tos, entonces vinimos al hospital y aquí le dieron el cuadro clínico que era principio de neumonía. Es algo que a uno se le va de las manos, créame. ¿Por qué? Que uno no sabe qué hacer ya en este caso. A toser, imagínese, con gripe, con moquito, uno ya no sabe qué hacer, ya te da miedo salir. Entre los principales síntomas están la fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal, dolor en el cuerpo, cabeza, escalofrío, fatiga y en algunos casos se presenta con vómito y diarrea. Generalmente son cuadros respiratorios leves de inicio, malestar general, tos, decaimiento, moco, que si son procesos virales son blanquecinos, la raspera, la tos, pero ya cuando el moco es verde, bueno, hay que tener mucho más atención y no descuidarse porque puede ser el inicio de un proceso bacteriano agregado a un proceso viral. Además, considera que ante las primeras alertas de influenza, los ciudadanos deben aplicar protocolos de bioseguridad de la misma manera, como lo hicieron con el COVID-19, para evitar que otros terminen con estas complicaciones. La persona que lo padece tiene que estar aislada, no ir a su trabajo, a su escuela o a su sitio que va todos los días, ponerse la mascarilla, aislarse del grupo familiar. De su parte, el Ministerio de Salud Pública realiza una campaña masiva de vacunación y prevención de la influenza estacional. Para obtener más información puede acudir a distintos centros médicos de la urbe, informó Charlie Pizá. El Ministerio de Trabajo emitió un nuevo acuerdo ministerial para regular el teletrabajo en el sector privado. El mismo establece que el trabajador deberá respetar el derecho del teletrabajador a la desconexión durante 12 horas continuas en un lapso de 24 horas. El 23 de diciembre de 2022, el Ministerio de Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial 237 referente al teletrabajo en el sector privado. La normativa da varias directrices de cómo se deben manejar empleadores y trabajadores en temas como igualdad y vigencia de derechos, vigencia del teletrabajo, modalidad de teletrabajo, insumos, seguridad y salud. Pero una de las prioridades en esta modalidad de trabajo es el derecho a la desconexión. El artículo 12 de este acuerdo señala en el segundo párrafo: el empleador garantizará el derecho a la desconexión del trabajador, el cual será de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. La experta en temas laborales, Vanessa Velázquez, explica que el artículo tiene un grave error que se contradice con el Código de Trabajo. La ley que rige la materia laboral, el Código del Trabajo, te habla de una duración máxima de la jornada. Y es más, te establece prohibiciones de exceder esa jornada. Y te dice que deben ser 8 horas diarias, 40 horas semanales. En el momento en el que tú lees la disposición del teletrabajo y dice que el derecho a la desconexión, que tiene que ser garantizado por el empleador, tiene que ser al menos de 12 horas continuas, estás desnaturalizando una disposición que tiene mayor jerarquía. En el acuerdo se establece además que el empleador deberá pagar al teletrabajador horas extras en caso de existir. Sí existe la posibilidad de trabajar 4 horas suplementarias diarias y que estas 4 horas suplementarias diarias aumentan la jornada de 8 a 12. Pero no nos podemos olvidar que también hay un límite para esas horas, que es un máximo de 12 horas. El tiempo otorgado para implementar todas las directrices que regula el contrato de teletrabajo es de 90 días a partir de la expedición del Acuerdo Ministerial 237 y cada empresa deberá registrar esta vinculación laboral a la Autoridad de Trabajo. Actualmente el Sistema Único del Ministerio de Trabajo registra 163.905 contratos en modalidad de teletrabajo de 13.594 empresas.
El documento señala además que el Ministerio de Trabajo realizará los controles y verificaciones necesarias para precautelar el cumplimiento de los derechos de las partes de la relación laboral. Nos hemos contactado con el Ministerio de Trabajo para consultar cuál es la disposición exacta en el tema de desconexión y estamos a la espera de una respuesta. Informó Sara Naranjo. Cerca del 60% de la red vial a escala nacional se encuentra en buenas condiciones. En este feriado de carnaval, las autoridades esperan que se movilicen alrededor de 1,5 millones de personas, principalmente a la Sierra Centro y a las playas del país. El operativo de control por el carnaval iniciará el viernes 17 y concluirá el miércoles 22 de febrero. Las autoridades se comprometieron a movilizar al personal de vigilancia y operar todas las cámaras y megáfonos del país. No existen medidas restrictivas de aforos ni de eventos. Tan solo, obviamente, si hay eventos masivos, pues pedir a la ciudadanía que utilice de manera responsable la mascarilla. Tiene la voluntariedad de hacerlo, eso se mantiene. 95 megaeventos a escala nacional están programados durante los días de asueto. Sin embargo, la policía aseguró que ubicará a los uniformados en otros puntos de forma simultánea. Conjuntamente, en este caso, con Intendencia y las respectivas comisarías, a nivel nacional, se va a realizar los operativos para retirar a todas aquellas personas que están libando en el espacio público. La red vial estatal tiene un 60% de carreteras en buen estado. El resto serán monitoreadas. Pocas son las zonas que tienen limitaciones de circulación. Un caso emblemático es la vía o el sector de la Revalos. Hay 3 tramos, el 24, el 27 y el 18. No estoy tan seguro si el 18 o el 19, pero es en ese tramo de la vía desde San Lorenzo hasta Puerto Cayo. En los 4 días de feriado, aquellos establecimientos turísticos formales reducirán 4 puntos el IVA, es decir, solo cobrarán el 8% del impuesto al valor agregado. Como alimentos y bebidas, operación, transporte, alojamiento o intermediación de servicios turísticos. Además, los animales de apoyo o compañía podrán viajar en el transporte público cantonal y provincial. Todas las operadoras deben acoger este reglamento y deben dar las facilidades. En líneas generales, como recomendación, 4 horas en ayuno para las mascotas. Si la mascota pesa más de 10 kilos, debe ir en el asiento contiguo y va a pagar el mismo pasaje que en este caso paga el usuario. Cifras gubernamentales establecen que se movilizarán cerca de 1,5 millones de personas por el país. Los destinos de mayor demanda están en la Sierra Centro y el perfil costanero, informó Sofía Vintimilla. Más adelante en las noticias del mundo, 4 ciudadanos, entre ellos un ecuatoriano radicado en los Estados Unidos, fueron apresados por la justicia de ese país, acusados de conspirar en el magnicidio del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado en julio del 2021. 2 personas fallecidas por impactos de bala es el resultado de un nuevo caso de sicariato en el noroeste de Guayaquil. Otras 2 personas resultaron heridas tras los disparos. La policía logró decomisar armas de fuego en una vivienda cerca de la escena del crimen. En esta ocasión fueron 2 víctimas mortales que al estilo sicariato fueron asesinadas en el sector de Flor de Bastión, esto al noroeste de Guayaquil. Según explicaba la autoridad de seguridad, 2 sujetos en una motocicleta abrieron fuego alcanzando a los que ya están fallecidos. Pero esto solo era el principio, había más detalles que la policía estaba por descubrir. 2 personas han sido fallecidas, victimadas con armas de fuego. Es necesario anotar que a pocos metros de este lugar tenemos un arresto domiciliario de un menor de edad por el delito de asesinato. Este menor ya había tenido algunas amenazas. Sin embargo, este hecho ocurre presuntamente por un ataque que iba a sufrir este arresto domiciliario que tenemos. Los ocupantes de un taxi que estaban en el sector fueron alcanzados por las balas. Terminaron heridos del violento hecho. La policía también contaba que hace pocos días también se había registrado otro crimen, que la zona Escandela acotaban. Pasa la motocicleta seguida de un taxi y sujetos no identificados proceden a dispararles a las 2 personas que iban en la motocicleta y también a un taxi que iba en la parte posterior de la misma. Es así que hay 2 víctimas por arma de fuego. Alrededor de estas víctimas se encontraron varios cartuchos de
de munición. Cerca de la escena se hicieron los allanamientos correspondientes. Aquí la policía encontró aún más evidencia. Y también después de un allanamiento que se intervino, pues encontramos 3 armas de fuego, un subfusil calibre 5.56, una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38. Entendemos que es una dinámica en la cual gente que pertenece a la misma organización protege al menor. Se hace el respectivo proceso investigativo para determinar las conexiones que tenía lo encontrado en la escena con el hecho violento. De ahí los procedimientos correspondientes. Informó Julio César Sao. Lo más destacado del acontecer internacional. 4 ciudadanos, entre ellos un ecuatoriano radicado en los Estados Unidos, fueron apresados por la justicia de ese país, acusados de conspirar en el magnicidio del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado en julio de 2021. El magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, suscitado en julio del 2021, fue un crimen que conmocionó a la población por la frialdad con la que el mandatario fue ejecutado a tiros en su casa en la capital de Puerto Príncipe. La justicia estadounidense informó que por este crimen detuvo a 4 personas involucradas, un ciudadano y 3 residentes legales. Los hombres fueron arrestados con base en cargos federales por presunta participación en el complot para destituir por la fuerza al presidente Moïse. De los arrestados, 2 tendrían empresas estadounidenses de seguridad que operaban en el país, mientras que el ecuatoriano se habría sumado al crimen como financiador de una de esas industrias. Según las investigaciones, los presuntos asesinos planeaban deshacerse del presidente haitiano para sustituirlo por un nuevo gobernante que les entregaría beneficios. Esperaban dotar de armamento a las fuerzas de seguridad y además obtener contratos de construcción. A estas detenciones se suman otras 11 realizadas por el gobierno estadounidense en pos de aclarar el asesinato de Moïse. De ser encontrados culpables, los hombres podrían ser condenados a cadena perpetua. Esto fue una tragedia humana y un asalto a los principios democráticos fundamentales, y su impacto en Haití continúa sintiéndose hasta el día de hoy. Con realización de Paula Castillo, informó Marilyn Jaramillo. En temas de interés nacional, la comisión ocasional que investiga el caso denominado Gran Padrino aprobó la tarde de este miércoles extender el cronograma de comparecencias. De esta manera, se conoce que nuevas autoridades y funcionarios públicos rendirán sus testimonios en los próximos días. Entre ellos están convocadas la ex comandante de policía Tanya Varela, la ex ministra de Agricultura Tania Vera, el ex ministro de Agricultura Bernardo Manzano, así como también los señores agentes de policía que estuvieron dentro de la investigación que elaboraron ese informe donde se podría evidenciar que existía la mafia del narcotráfico, el lavado de activos, entre otros, y que misteriosamente fue archivada, entre ellas el teniente coronel Erazo, el ex general de policía Mauro Vargas, así como también la señora Lupe Vázquez, que fue ex gerenta nacional del Banco de Fomento, entre otros comparecientes, así como también el ex secretario de la Administración Pública Iván Correa, el señor ex ministro de Gobierno Francisco Jiménez, así como hemos vuelto a requerir la comparecencia del señor Diego Ordóñez, secretario de la Seguridad Pública y del Estado, y la de la señora Fiscal General de la Nación. Antes de finalizar, una ayuda social. En el sector de Cotocollao, al norte de Quito, desapareció Emily Dayan Acosta Toro. Sus familiares la buscan desesperadamente. Al momento de su desaparición vestía un calentador rosa con un buzo de color negro y zapatillas Converse. Habría salido únicamente a la tienda a comprar material escolar. Cualquier información la pueden reportar al número destinado por la Policía Nacional, 1-800-335-486. Que descansen, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo.